Ven para que hablemos de lo bueno. Muchos sectores de la vida nacional entienden que en el país debe haber una reforma fiscal para un crecimiento económico, pero sostenible. O sea, de sostenimiento de la economía nacional. Ahora bien, aquí en la República Dominicana han habido por lo menos 9 reformas, especialmente a la ley que tiene que ver con asuntos tributarios. ¿Qué le parece, doña Alexandra? Bueno, la ley 1192. Exactamente. A la cual yo tuve la oportunidad también de empezar a aplicar, en cierta forma. Porque, tremenda experiencia. Así fue, así fue. Bueno, al parecer la evasión del gasto público y, ¿por qué no?, también las exenciones, nos ponen como nación entre la espada y la pared. Las voces especializadas coinciden en que la reforma fiscal no puede esperar más. Para hablar al respecto, recibimos con mucho entusiasmo al economista Magín Díaz, amigo, es viceministro de Políticas Fiscales y de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, entre muchos otros más. Y obviamente su último cargo, el exdirector general de Impuestos Internos, DGI. Magín, gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Como no, gracias a ustedes por invitarme, por tenerme aquí. Un honor para nosotros. Mira, Magín, para empezar, vamos a refrescar un poco. Acabamos de salir de una pandemia, bueno, de salir, Salimos, no hemos salido, pero hemos pasado una parte bien difícil. Me gustaría tus comentarios de cuál es la situación de la economía, cómo va en términos, por ejemplo, el Banco Central reporta un crecimiento importante, además de ver cuál es tu opinión en torno a estos acontecimientos, en torno a la economía dominicana. Mira, lo que ha vivido el mundo en el último año y medio, pues no tiene precedente, básicamente. Tal vez hace 100 años con la pandemia de 1918 o lo que se vivió en la Segunda Guerra. Y el mundo entero entró al mismo tiempo en una crisis. Eso nunca se había visto. Cuando se ha hablado de crisis anteriormente, por ejemplo, la crisis mundial del 2008, en realidad fueron los 10 países desarrollados. La crisis de la deuda en los 80 fue América Latina, básicamente. Entonces nunca había habido una crisis en que el mundo entero cayera. Casi el 90% de los países tuvo un crecimiento negativo. O sea, no había un manual de cómo enfrentar esto y por eso la economía cayó mucho aquí y en todo el mundo. Ahora, en todo el mundo se hicieron paquetes monetarios y fiscales sin precedentes, sobre todo en Estados Unidos, Europa, y nosotros también. Eso ha hecho que aumente la deuda en el mundo entero, pero también ha permitido esa gran recuperación. Y ya cayendo en la economía dominicana, este año ya con toda seguridad vamos a crecer más de 10%, eso es prácticamente un hecho. Sería la primera vez desde el año 1992. Fue la última vez que la economía creció 2 dígitos, después de la crisis de 1990-91. O sea, sería un crecimiento casi que no se ha vivido en una generación. En los 2 primeros años del presidente Fernández, también después de una crisis, se creció 9% durante 2 años. Pero desde, como dije, del año 92 no se había crecido tanto. Obviamente es una recuperación un poco extraña. La economía está creciendo mucho, pero también ha habido brotes de inflación en algún momento, de aumento de precios que vienen de fuera, o sea, es una inflación importada por el mismo COVID, lo que está pasando en los mercados internacionales, la oferta y la demanda, pues básicamente se volvieron locas, se puede decir así. Las cadenas de suministro se han visto muy afectadas. Entonces también, por un lado, los economistas decimos crecimos mucho, pero la gente en la calle me dice, bueno, pero todos los precios han subido, esto no nos estamos recuperando. La respuesta es que sí nos estamos recuperando en un contexto que nadie había vivido. No hay, como yo dije, un manual. Los bancos centrales tuvieron que aplicar políticas que no habían tomado los gobiernos, tomar muchísima deuda, los organismos internacionales diciéndole a los países endéudense y gasten como locos y después veremos qué hacemos. Entonces
si sumamos todo eso, yo diría que el balance es positivo. Uno de los países que más rápido se ha recuperado. A otros países de la región le va a tomar mucho más tiempo. Gran parte del empleo se ha recuperado. Hay sectores que van más rezagados, obviamente, como el turismo, pero en general ha sido una recuperación mucho más rápida de la que esperábamos. Bueno, en esta semana recibimos una información muy buena, por cierto, de que Estados Unidos estaba ponderando ya a la República Dominicana por las alertas y el buen manejo que se ha dado al asunto del COVID-19 y la vacunación. Y ya los turistas norteamericanos están abiertos, pueden venir a la República Dominicana. Básicamente este año lo que han venido son los turistas americanos, eso ha permitido que el turismo, digamos, salga a flote. Ya creo que ayer sí levantó esa alerta negativa, digamos, no era que tenían prohibido a sus ciudadanos venir, sino pone alerta, pero ante el buen manejo que se ha dado, la baja tasa de letalidad, ahora mismo la ocupación en los hospitales muy poca, y en las regiones turísticas hay un porcentaje de vacunación altísimo. Eso ha ayudado. Con el avance de la vacunación que hubo sobre todo hace varios meses en Estados Unidos, pues entonces el turista americano ha venido. Ese tipo de cosas ayudan. Para mí el turismo se ha ido recuperando también más rápido de lo que yo pensaba, porque yo pensaba que iba a tomar 1 o 2 años más para ver este nivel de llegada de turistas. Hay muchos dominicanos residentes en el exterior que están aprovechando para viajar. También ha aumentado mucho la llegada de dominicanos que viven fuera, en parte también empujado por las ayudas que ha dado el gobierno americano. El Banco Central en esta semana también dio a conocer una cifra pero muy importante en cuanto a lo que tiene que ver con las remesas que hemos recibido en la República Dominicana. Imagino yo, usted como economista, sabrá si esto tiene que ver también con el crecimiento económico. Tiene que ver con el paquete fiscal que hizo el gobierno americano, que básicamente ha puesto dinero en cada familia, y las remesas han tenido un crecimiento que nunca se había visto. Se supone que van a empezar a bajar. De hecho, ya yo veo que el último mes es ligeramente menor que el anterior. Ligeramente menor, pero más del 50%, sí. Es muchísimo. Sí, es mucho. Entonces, va a bajar, pero no se van a desplomar. Eso no cae de un día a otro. Entonces, ese empuje de la economía americana ha tenido 2 efectos principalmente. Uno es las remesas y otro las exportaciones de zona franca, que también han aumentado muchísimo. La construcción aparentemente ha sido... Esa es más indirecta, pero la más directa de la ayuda americana se ve en las remesas y en las exportaciones, sobre todo de zona franca, que están subiendo mucho. Entonces, ha sido una gran ayuda. El paquete fiscal que se ha hecho en Estados Unidos tampoco tenía precedentes, pero lo que dijo el gobierno de Biden cuando llegó, y lo dijo su ministra de Hacienda, yo prefiero dar de más y equivocarme de más y no de menos. Si doy de más y la economía se acelera demasiado, eso crea inflación, bueno, después vamos a resolver ese problema. Hablando de inflación, y ya para que pasemos un poco al tema tributario, el impacto de esa inflación, ¿qué tú opinas? ¿Qué va a pasar? ¿Va a bajar? Que tenemos un buen comportamiento de la economía, pero la gente dice, bueno, pero todo está más caro, mi poder adquisitivo ha disminuido. La inflación, tú tienes un artículo que habla de eso. ¿Qué podés decirle a los amigos televidentes? Bueno, lo que yo le puedo decir es que primero había que sobrevivir la crisis de salud. Una crisis que no se sabía, nunca el mundo se imaginó que iba a vivir esto. Entonces, hubo primero lo que se llama en economía un choque de oferta, que los mismos gobiernos le dijeron a la gente, tránquense en su casa, no trabajen. Y solo se mantuvo operando básicamente algo del sector agropecuario, algo del comercio, pero en general las empresas paren. La oferta se cayó. Se cayó. Porque los gobiernos le dijeron a la gente váyase a su casa y no trabaje. Pero también se cayó la demanda porque se cayeron los ingresos a la gente. Entonces, es muy raro que haya 2 choques al mismo tiempo, de oferta y de demanda. Pero hubo. Sí, claro. Y todavía persiste. Ahora, ¿qué hicieron los gobiernos? Bueno, vamos a dar ayudas.
vamos a endeudarnos, vamos a sostener los ingresos a las personas a través de programas de ayuda por un lado, y por el lado de la oferta, hemos aprendido a convivir con el COVID. Ya todo el mundo sale, trabaja. Yo creo que, excepto en China, ya pocos países están haciendo cierres totales. Se ha aprendido a vivir con eso, pero eso ha hecho que hay sectores, o sea, usted no para una fábrica y al otro día puede producir lo mismo. También está el tema de los fletes, por el tema de... los furgones. Sí, hay cuellos de botella en las líneas de producción. Entonces, tristemente es un efecto importado, no es culpa de la política fiscal o monetaria de la República Dominicana. Aumentaron los precios del petróleo, de los combustibles, de los alimentos. ¿Por qué? Porque también hubo un aumento masivo de la demanda cuando se reactivaron las economías y la oferta de alimentos no iba al mismo nivel, suben los precios. Entonces, este impacto importado es lo que hemos sufrido a lo largo del año. Y la verdad es que uno entiende que es transitorio, de varios meses. Lo que pasa es que vivir ese tránsito es triste, porque hay alimentos que en un momento subieron mucho. Los precios de algunos commodities subieron a los niveles más altos históricos. Eso hizo que aumentara aquí el precio del cerdo, del pollo. Y hay cosas que no se controlan. Además de eso, después vino el tema de la fiebre porcina. ¿Qué hizo? La gente se fue a consumir pollo. Y la oferta y la demanda todavía funcionan. O sea, la oferta no podía de un día a otro suplir esa gran demanda. Sube el precio del pollo. Entonces, esto todavía el mundo está buscando su equilibrio. Yo creo que va a durar varios meses más. Y los gobiernos, ¿qué pueden hacer? Lo que ha hecho el gobierno. Oiga, yo estoy gratamente sorprendido con usted. Sí, porque usted ha hecho un panorama económico imparcial, objetivo, totalmente. Yo estoy sorprendido. Por eso está invitado a lo bueno. Porque entonces, nuestro programa se trata de lo bueno. ¿Qué pasa? Que usted ha diseñado más o menos un panorama en el que ciertamente la realidad es esa. Hay un asunto de la inflación, el crecimiento económico no depende de nosotros, tampoco la inflación. Entonces, la única manera que los gobiernos utilizaron y pudieron hacer crecer un poquito la economía fue con los préstamos internacionales. Bueno, ahora bien. También, perdóname, las políticas monetarias que se aplicaron han sido muy importantes para el crecimiento que nosotros tenemos. Lo decía Magín, que hay un asunto de los bancos centrales. Aparte de los préstamos, por eso quise hacer esa aclaración. Hay que decir que el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, hay que sacarle su plato aparte. La verdad hay que decir. Sin duda. Pero bien, en el aspecto que nos ocupa, ¿nosotros necesitamos una reforma fiscal en la República Dominicana? La respuesta rápida, sí. Sí, yo creo que se necesita, no por la pandemia, es por un tema estructural. Con pandemia o sin pandemia, ya la pandemia ha llevado la deuda pública a casi 70% del PIB. Antes de la pandemia era 50. Necesitábamos una reforma cuando era 50 y también la necesitamos ahora que es 70% del PIB. O sea, la pandemia ha exacerbado el problema fiscal, pero hay un problema estructural que viene de antes. Es un problema de qué Estado es el que queremos. Y cuando me preguntan, bueno, ¿qué impuesto hay que subir? Yo digo, no, ¿qué Estado queremos primero? ¿Cuál es el tamaño del Estado que queremos? Y lo que yo he visto, tal vez he ocupado cargos, pero hasta cierto punto como observador, es que los dominicanos queremos un Estado que dé muchas cosas, casi como un Estado europeo. Sí. Y de hecho tenemos figuras europeas aquí, como el defensor del pueblo. Es una figura de países nórdicos. Ahí fue que surgió el ombudsman. Sí. De países que recaudan 50% del PIB, 40% del PIB. Aquí tenemos Suprema Corte y Tribunal Constitucional. Tenemos Junta Central y Tribunal Electoral. O sea, queremos entonces que el gobierno garantice la seguridad social. Queremos ahora gastar mucho más en salud. Todos tenemos que gastar más en salud.
queremos gastar el 4% en educación, pero recaudamos 14 o 13. Entonces, queremos muchas cosas del Estado y no dan los recursos. Entonces, hay un tema estructural. En realidad, si uno se pone a ver los últimos 20 años, el Estado, y menciono los últimos 20 años porque ha sido gobernado por 3 presidentes diferentes, ¿verdad? Hipólito, Leonel y Danilo, de partidos diferentes. Han gastado 18-19% del PIB, con una recaudación que hay años que ha sido 13, otros años 14, otros años 15. Entonces, independientemente del partido que aquí ha gobernado, siempre hay déficit. Sí. Porque en el fondo el gasto es bastante rígido y la recaudación es bajita. Entonces, esto no es un tema ideológico, no, es un tema estructural. El Banco Mundial dice, por ejemplo, que los estados que recaudan menos de 15% del PIB no son viables. O sea, hay un estado mínimo que usted necesita, que para un país como este debe ser 17, 18% del PIB, que se necesita para suplir las demandas de la población de educación, de salud, de seguridad. Queremos más policía, o sea, queremos una policía buena con un salario de 6,000 pesos o de 10,000 pesos, ¿cuánto gana? No. Tenemos, Magín, yo creo que me puedes continuar cuando volvamos de la pausa, que nos la están indicando, porque además, incluyendo en lo que tú estás conversando, la evasión es un tema y tú conocerás muy profundamente el problema que es, pero te he oído decir que hay que seguir aplicando la política de cambio de Juan Hernández. Yo quisiera conocer de esa política de cambio de Juan, en paz descanse, como decía mi padre, cuando volvamos después de la pausa. Muchas gracias.